Bienvenidos todos a este canal y en este video vamos a explicar cómo hacer correctamente una sentadilla y qué detalles tenemos que tener en cuenta para que este movimiento salga lo más correctamente posible. Este video lo dividí en diferentes partes, cosas que tenemos que tener en cuenta en todo el desarrollo de este movimiento, desde el material hasta los típicos errores que nos podemos encontrar. Primero que nada veamos los movimientos que ocurren en una sentadilla. Primero tenemos una extensión de rodilla, que el músculo encargado va a ser el cuádriceps. En segundo lugar tenemos una extensión de cadera, que el músculo principal va a ser el glúteo mayor. Y en tercer lugar van a estar los erectores espinales haciendo una fuerza isométrica para mantener nuestro tronco lo más rígido posible. Si analizamos la sentadilla, vean que estos movimientos se aplican simultáneamente. La sentadilla se puede realizar con diferentes materiales, como mancuerna, pesa rusa o máquinas, pero en este caso estamos hablando de cómo hacer correctamente la sentadilla con barra. Por lo tanto tenemos que contar con un rack para que la barra esté a una altura adecuada. Si bien podemos levantar la barra desde el suelo y colocarla encima de nosotros, no va a ser muy eficiente ni muy seguro cuando la barra esté muy pesada. Es por eso que la barra tiene que estar de la altura del hombro un poco más por debajo, cosa que no tengamos que hacer puntita de pie cuando nosotros queramos levantar la barra. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros realizamos este movimiento lo hagamos mirando el rack, porque va a ser mucho más seguro dejar la barra caminando hacia adelante que caminar hacia atrás. Y por último tips, le podemos colocar unos topes para que los discos no se deslicen en el caso que sea muy patinoso o en el caso que tengamos mucho disco en la barra. Ahora, el ancho de agarre va a depender de la comodidad de cada una de las personas. Si bien el ancho no afecta significativamente la fuerza que podemos aplicar cuando hacemos este movimiento, sí podríamos decir que un agarre más estrecho activaría mucho más la musculatura de la espalda, por lo tanto la barra va a estar en una posición más estable. Por lo tanto, el ancho puede ser a comodidad de cada una de las personas siempre y cuando no tengamos molestias en los codos o en las muñecas. Un error común que veo en el momento de colocar las manos en la barra es que lo hacen sin ver dónde están las manos. Por lo tanto, el agarre no es muy simétrico y tenemos más peso de un lado que de otro. En el momento de colocar la barra sobre nosotros podemos optar por dos posiciones. Podríamos hacer una sentadilla con barra alta, que es cuando la barra se coloca por encima del trapecio, o una sentadilla con barra baja, que es cuando la barra se coloca sobre el deltoides posterior. Mecánicamente, una sentadilla con barra alta va a predominar un poco más lo que sería el trabajo del cuádriceps, ya que vamos a trabajar con una línea más vertical, y una sentadilla con barra baja va a predominar más los extensores de caderas porque estaríamos trabajando un poco más horizontal. Si bien no hay mucha diferencia significativa en la activación muscular, pero sí hay una pequeña diferencia. En el caso de que la barra moleste y que necesites de un colchón o de un protector de barra, puede deberse a que no te estás colocando la barra sobre el trapecio, sino que un poco más arriba, que sería la cervical. Ya teniendo la barra sobre nosotros, daríamos un par de pasos hacia atrás y la pregunta que puede llegar a surgir es: ¿qué tan ancho yo debería colocar los pies? Si bien una posición estándar podría ser ancho de hombros con los pies ligeramente hacia afuera, puede ser que no te sientas cómodo en esta posición, ya que depende de la anatomía de cada una de las personas, como puede ser el largo del fémur, la profundidad del acetábulo, el ángulo que tenga el cuello del fémur. Por lo tanto, esto quiere decir que no todos podemos tener el mismo ancho. Así que esto sería prueba y error dependiendo de la comodidad de cada uno. Podrías arrancar con la posición estándar, con los pies ligeramente hacia afuera, y desde ahí ir abriendo un poco más la posición, jugando con el ángulo de los pies hasta que encuentres la posición cómoda que te permita llegar lo más abajo posible. Ok, ahora antes de descender, tomemos una respiración, pero no la típica respiración que harías comúnmente. Por ejemplo, si yo te digo que tomes una respiración, seguramente infle el pecho y levante los hombros, llevando todo el aire a la parte alta. Y si bien esto es algo natural, no sería muy efectivo. La técnica que podríamos utilizar es el bracing, que es respirar, inflar el estómago y apretar el abdomen. Por lo tanto, nos vamos a sentir muchísimo más fuerte y muchísimo más estable en el movimiento de la sentadilla. En el momento de descender, podemos optar por dos profundidades. Podríamos hacer una sentadilla profunda, que es cuando el glúteo sobrepasa la línea de la rodilla, o podríamos hacer una sentadilla paralela, que es cuando el glúteo queda sobre la misma línea de la rodilla. La profundidad va a determinar, como dije, de la anatomía y de la movilidad que tengan cada una de las personas, pero sí lo que no podemos permitir es hacer un cuarto o media sentadilla, que es cuando ni siquiera llegamos a esa línea del paralelo. De esta manera solamente estaremos perdiendo energía y tiempo. Ok, analicemos un par de errores que seguramente sean los más comunes. El primer error que podemos encontrar es cuando hacemos un valgo de rodilla, que es cuando nuestras rodillas colapsan hacia adentro.
Si bien esto se puede deber a muchísimas causas, lo más común puede ser que el glúteo medio esté inhibido o que esté apagado, por lo tanto no estaría cumpliendo su función de llevar esas rodillas hacia afuera. Lo que te puedo recomendar en este caso es que en el momento que hagas las sentadillas de encalentamiento, las series de aproximación, te coloques una miniband entre las rodillas para que poco a poco vayas activando ese músculo y también que vayas mecanizando cómo debería ser esa fuerza. El segundo error que nos podemos encontrar es levantar los toneles cuando estamos bajando, y esto puede deberse a una falta de movilidad o una falta de control motor. Si queremos llegar a una sentadilla profunda, pero si ni siquiera llegamos a lo que sería una sentadilla paralela y estamos levantando los talones, en este caso recomiendo trabajar con un banco que por lo menos nos permita llegar a hacer una sentadilla paralela y ahí tener conciencia de cómo ejecutar el movimiento con una caída lenta y controlada. Y agregaría una pausa en la parte final. Y el tercer error que se va a encontrar en la mayoría de los ejercicios es trabajar con más kilo del que nosotros podemos controlar. De esta manera estamos trabajando con un recorrido incompleto y con una caída poco controlable, y por lo tanto no estaríamos aprovechando todo el beneficio de este movimiento. La recomendación va a ser trabajar con poca carga, una que nos permita llegar a un buen rango de movimiento y poco a poco ir logrando lo que sería la sobrecarga progresiva e ir adaptándonos a los kilos. Así que bueno gente, espero que este video les sea útil a la mayoría de las personas que estén comenzando a entrenar. Si bien en la sentadilla hay muchas cosas en tener en cuenta, es un movimiento donde hay muchísima participación muscular y que depende también mucho de la anatomía de cada uno y de los objetivos. Pero bueno, para arrancar me parece que es más que suficiente. Si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete, que el objetivo de todo esto es realizar toda una lista de reproducción en los diferentes ejercicios que nos encontramos en el gimnasio. Así que nos vemos en el próximo video.